Buenas tardes. Vamos a empezar el último panel del día de hoy, del Congreso de Previsión Social, visiones sobre la futura reforma del derecho previsional. Volvemos a reiterar en modo silencioso los celulares o apagados, así podemos disfrutar de este último panel de la tarde de hoy, que se llama Jubilaciones y Pensiones, normativa actual, casos especiales, luego de la reforma del Código Civil, cambio de género y pensión en el caso de conviviente. Este panel está conformado por 2 doctoras y un doctor. Ellos son, vamos a presentar primero al caballero, que es el único en este panel, el doctor Gabriel de Bedia, el fiscal federal de la Seguridad Social. Bienvenido al colegio, doctor. María Alejandra Guillot, secretaria adjunta de la Fiscalía General número 2 ante la Cámara de la Seguridad Social, y la doctora Analía Barbieri, y le puse lo del mismo que el anterior, que es miembro del Instituto del Colegio de Abogados y es la subdirectora. Con ellos entonces compartirán este rato. Reitero, celulares apagados, que lo disfruten. Bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Discúlpenme, pero estoy acostumbrado a hablar parado. Entonces, si no les molesta, bueno, ante todo un placer, muchísimas gracias. Felicitaciones a los organizadores y organizadoras y organizadores de este encuentro, de un espacio muy interesante e importante, que nos nucleemos quienes pensamos y soñamos con una seguridad social que le llegue a todos, que es lo que los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país y de países también hermanos que vienen a buscar cobijo acá necesitan, que los derechos subjetivos, fundamentales y humanos se planifiquen y les lleguen a todos. Y esta es parte de la función de la seguridad social. Cuando Adrián me llamó, me pidió que reflexionara sobre el tema de los principios de la seguridad social y que haga alguna reflexión acerca de la situación de cómo vemos una eventual reforma previsional. Vamos a arrancar por ahí, porque en realidad la idea es reflexionar sobre qué base es que puede pensar a diseñarse, en caso que sea necesario, un esquema para reformar el sistema previsional argentino y por ahí más puntualmente el SIPA. Se dijo, hemos escuchado a lo largo de 2 años más o menos, que el Fondo Monetario Internacional argentino pretendió o pretende y seguirá pretendiendo imponer un esquema de reforma previsional. Aquí hay que hacer una breve reflexión. Primero, un pueblo debe ser causa de sus propios movimientos. Esto es la espontaneidad. ¿Qué significa ser espontáneo? ¿Qué significa el término espontaneidad? Aquello que es causa de su propio movimiento, aquello que se mueve por sí mismo, que no es heterodirigido. ¿Qué es lo opuesto a algo espontáneo? Puede ser algo impuesto de arriba hacia abajo, ser heterodirigido, alguien que te causa ese movimiento. ¿Por qué decimos que si se necesita reformar un esquema previsional o cualquier otra situación o realidad de la vida cotidiana de nuestro pueblo? ¿De dónde debe surgir un esquema de reforma? ¿Del Fondo Monetario Internacional? ¿De los poderes concentrados? ¿De esquemas o poderes foráneos? ¿Impuesto de arriba hacia abajo? No, tiene que surgir de abajo hacia arriba. Ese es el primer tema. No puede haber reforma previsional eficaz para el pueblo de la nación argentina que sea impuesto desde arriba por el poder económico y desde afuera. Solamente va a ser eficaz si es el resultado de una deliberación de todos los sectores involucrados, entre los cuales están obviamente los jubilados y los distintos sectores vulnerables del pueblo argentino, que también deben ser beneficiarios de una eventual reforma si es que es necesario, y es el pueblo de la nación argentina el que debe decidir si es necesaria una reforma previsional, a través de la deliberación en el Congreso de la Nación,
pero primero tiene que venir la discusión en la calle, es la calle la que grita cuando hay que reformar una situación y son los órganos del Estado Nacional Argentino, empezando a veces por el Poder Ejecutivo, que grime un proyecto, pero un proyecto que debe ser participado por todos los sectores. De ahí al Congreso de la Nación. Ese es el camino. Cualquier otro esquema, lo más probable es que no sea eficaz para el pueblo de la Nación Argentina. Podrá ser el negocio de poderes concentrados, pero no es lo que el país necesita. Ahora, si nos ponemos de acuerdo que se debe discutir a lo largo y a lo ancho del país, desde todos los sectores, un esquema de reforma previsional, tenemos que decir sobre qué base. Todas las realidades son iluminadas por principios. Los principios que rigen y que informan a la seguridad social es a lo primero que tenemos que atender. En principio, ustedes, la mayoría, todos son profesionales, saben y han escuchado hablar y han leído universalidad, solidaridad, inclusión, justicia social, dignidad, redistribución del ingreso, unidad. Y todo muy lindo, pero a veces no hay un claro concepto de lo que significa principio. Y a veces no hay un claro concepto de qué es la solidaridad como principio de la seguridad social. Vamos a lo primero. ¿Qué es un principio? Un principio es un mandato de optimización. Un principio es algo mucho más profundo que un derecho condensado. Si la Constitución es derecho condensado, el principio es 10 veces más condensado. Imagínense una esponja llena de agua que la estrujan así, cae agua y moja todo. Bueno, eso es el principio con una realidad. Los principios de la seguridad social deben iluminar toda la superficie sobre la cual está el principio, a la que tiene llegada para iluminar, y desde ahí es la base, y desde ahí no nos podemos mover. ¿Eso qué significa? Que si un proyecto de ley contiene artículos, esquemas legislativos que infringen uno de estos principios, ahí tiene que hacer ruido a la cabeza y no vamos bien orientados. Lo más probable es que nos estemos equivocando. Vamos a ir explicando someramente uno de estos principios. El más importante de todos, ¿saben cuál es? Todos. ¿Por qué? Porque el principio, no hay una lista exhaustiva de los principios. No hay un orden jerárquico y de prelación de principios. Por eso el más importante son todos. ¿Y cuáles serían esos principios? Que la mayoría de esos están positivizados en la Constitución Nacional y en instrumentos internacionales. Vamos a ir explicando algunos. Progresividad. ¿Qué significa la progresividad? Primero, tenemos que tener en claro que la progresividad es una vara mucho más exigente que la no regresividad. Argentina, hay una discusión si Argentina a través de la Convención Americana de los Derechos Humanos, artículo 26, y del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, se discute si se comprometió a la progresividad o a la no regresividad. Progresividad significa ensanchar derechos, consolidar derechos, siempre hacia adelante. Tengo un texto legal, lo reformo, el otro tiene que ensanchar derechos. Regresividad, me contento con que no me achiquen derechos, con que no me restrinjan. Es decir, la regresividad, la no regresividad se queda en el mismo sitio y la progresividad avanza en derechos. La Convención Americana de los Derechos Humanos habla de no regresividad. Si uno interpreta el artículo 75, incisos 19 y 23 de la Constitución, podría interpretar la progresividad. Según mi entender, la seguridad social y los derechos sociales en general deben ser progresivos para nuestro orden jurídico positivo argentino. Siempre avanzar hacia adelante. Y es relevante esto, por suerte está positivizado en los instrumentos internacionales que señalé, la jurisprudencia cada vez es mucho más vasta en relación a la consolidación y a la aplicación directa de estos derechos de la progresividad. Cuando decimos que es un principio, pero que está positivizado, es mucho más
hay mayor conciencia colectiva, que ese principio genera un derecho subjetivo en el ciudadano para que se le materialice. Ejemplo, bueno, muchos de ustedes saben, yo dictaminé hoy, por ejemplo, el decreto de 669 del 2019, que modifica el índice para aplicar al ingreso base de las incapacidades por riesgo de trabajo. Se aplicaba la tasa activa y el nuevo decreto dice RIPTE. Parte del fundamento de la inconstitucionalidad es la regresividad. Ley de reforma previsional, bueno, se mide si el resultado es inferior de las cuatro movilidades, actualizaciones a lo largo del año, fue inferior, sobre todo el primer periodo y el del empalme en relación a la legislación anterior, de la ley de movilidad, es regresiva. Es comparar textos. Otro de los principios es la universalidad. ¿La universalidad qué significa? Que la seguridad social es para todos. Nos fuimos del esquema de Bismarck, de la formalidad, solo seguridad social, solo previsión para los asalariados. La seguridad social es para todos. Por eso los esquemas de seguridad social, que son inclusivos, tienen esa mirada de universalidad. La solidaridad, ¿qué significa la solidaridad? Primero, decimos que es insuficiente creer que la solidaridad se basa en una mera solidaridad intergeneracional. En el sistema de reparto público asistido, como es el nuestro, el concepto en el que se funda de la solidaridad es mucho más profundo, mucho más profundo. A ver, solidaridad intergeneracional existe, sí. ¿Activos de hoy sostienen a los pasivos? Sí, eso es cierto. Los activos de hoy, que serán pasivos de mañana, ¿van a ser sostenidos por los activos de mañana? Sí, probablemente sí. Pero la solidaridad es más profundo. La solidaridad nos tiene que obligar a abrir la cabeza y el corazón para darnos cuenta que el ser humano, y en esto estriba la solidaridad, el ser humano, así como es una sustancia individual de naturaleza racional, es también un ser sociable. Así como es individual, es sociable. Nace del fruto de una sociedad. La persona es tan individual, tan social como individual. Cuando hablamos de sociedad tenemos que pensar también el concepto de pueblo como un bloque homogéneo, algo macizo, compuesto por partes, que las partes participan de la naturaleza del todo, es un concreto, sólido, y en el que la sociedad no es la suma de individuos, sino que los individuos son intrínsecamente inherentes a la esencia de la sociedad, y a su vez la esencia de la sociedad participa a la esencia del individuo. ¿Por qué? Por el mismo criterio que el bien común y el bien individual se coimplican y tienen una sinergia, y nadie se puede desarrollar y planificar como ser humano con una comunidad que no se planifica. Y a su vez, si los individuos no son planificados en esa comunidad, la comunidad es un conjunto, significa que no está realizada. Y este concepto es el que nos tiene que llevar a pensar cómo diseñar un esquema previsional desde esta visión de solidaridad. Otro de los aspectos centrales, que es básicos también, es la inclusión. Incluir es colocar lo que está afuera adentro, y excluir es lo contrario. Ejemplos de inclusión los tenemos en lo de las moratorias. Fue uno de los claros ejemplos de inclusión que vivimos en los últimos 15 años en nuestro país. Otro de los principios básicos sobre los cuales se asienta nuestro sistema de seguridad social es la justicia social. Normalmente cuando, y mire, ¿no? Acá se ha reflexionado, creo que a lo largo de toda la jornada vienen 5 jueces,
y después, bueno, yo soy fiscal, hay otras personas que no son funcionarias del Poder Judicial o Ministerio Público, hay secretarias que están viniendo también a reflexionar y a hablar, entre los cuales está Alejandra, y ¿en qué trabajamos nosotros desde esta visión? Buscamos, en el caso concreto, una solución justa para un caso. Y si buscamos aplicar justicia. Miren qué importante es entender que la justicia social obliga, entre otros aspectos, por ser un norte cardinal hacia el cual tiene que apuntar la seguridad social, la justicia social obliga a que el juez, cuando resuelve desde la seguridad social, tiene que pensar que parte de esa justicia que tiene que distribuir debe entrar la ponderación de la justicia social. Esto es muy importante. ¿Desde dónde se trabaja en la justicia social? ¿Desde dónde los jueces de la seguridad social ponderan o evalúan la seguridad social? Y desde la judicatura del acompañamiento. Desde la judicatura, el juez de la seguridad social no es un juez que dirime conflictos con criterio civil. Desgraciadamente, en nuestro ordenamiento positivo argentino, desde el año 1995, de la mal denominada Ley de Solidaridad Previsional, se modificó el esquema previsional del contencioso previsional. Antes era un recurso de apelación directo a la Cámara de Seguridad Social, el jubilado en 2 años tenía sentencia, y ¿qué se hizo ahí? Claro, 95, pensemos, a los jubilados hay que tardar en pagarles, hay que buscar un esquema que las cuentas cierren, y hagamos la ley de solidaridad previsional, creemos el contencioso previsional, se elimina el recurso de apelación directo y se hace un código y se hace la aplicación del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación al proceso previsional. El Código Civil, Procesal, Civil y Comercial fue un código diseñado para casos civiles y comerciales, es decir, incumplimiento de contratos, etcétera, etcétera. El derecho instrumental tiene que tener la misma naturaleza que el derecho de fondo. Si estamos hablando de un derecho exclusivo y alimentario, el derecho procesal, que es instrumental, tiene que estar adaptada a esa realidad. Pregunto, ¿es justo el proceso? No, bajo ningún punto de vista es justo el proceso. Y si no es justo el proceso, y el proceso se rige por eso, por ese carril, ¿no les parece que es dudoso creer que el concepto de justicia social va a acompañar el proceso como para concluir una sentencia justa? No, porque encima una sentencia que no es oportuna no es justa. Y la Convención Americana de los Derechos Humanos nos obliga al plazo razonable para resolver los conflictos económicos, sociales y culturales. Es decir, que la visión, la luz de la justicia social que debe guiar todo el proceso, que debe estar patente en el proceso, pero después patente en la sentencia, tiene que darse en vida a lo largo de todo el proceso. Y nosotros somos los que tenemos que pelear, absolutamente todos los actores de la seguridad social, pelear por esta justicia social, por esta judicatura de acompañamiento, por este juez de seguridad social que no resuelve conflictos totalmente imparcial, porque hay una desigualdad que hay que nivelar entre las partes y el organismo previsional, y que es importante y relevante que hay que equiparar a las partes, y eso es parte de la justicia social. Después podríamos hablar de otros principios. Uno de esos, la unidad, el respeto por la dignidad. Por ahí los más ortodoxos hablan del principio pro homine, que es el respeto por la dignidad, y lo que es cabecera de todo, el bienestar general, que lo tenemos comprometido por nuestra Constitución. Debemos estar alertas para que en todas las decisiones que se tomen en relación a los adultos mayores, tanto en el campo del Poder Ejecutivo, en el aspecto deliberativo del Congreso de la Nación y en el momento de la resolución de casos concretos o lo que se llama la demarcación del derecho, que es el proceso judicial, tiene que haber en todos estos aspectos respeto por la dignidad de los adultos mayores y una construcción
del bienestar general. Si nosotros aceptáramos imposiciones del Fondo Monetario Internacional, imposiciones del poder económico, estando ausentes estos principios, nos vamos a equivocar. Pero si también hacemos un proyecto de ley, que lo hacemos entre todos, nos juntamos todos, pero están ausentes estos principios, también nos vamos a equivocar. Es decir, que el esquema no es solamente de dónde vienen los proyectos. El esquema es qué contenido hacemos para que sea progresivo, para que sea solidario, universal, inclusivo y tenga en vista la justicia social. Y dejo para el final un tema muy importante que está discutido por muchos si son principios o no. Es la sostenibilidad del sistema, la posibilidad del sostenimiento financiero y económico, es decir, lo que se denomina con la sustentabilidad económica, financiera y algunos agregan política del sistema previsional argentino. Ustedes saben cómo se sostiene los recursos previsional argentino del SIPA. Más o menos 55% es resultado de aportes y contribuciones y el 45% vía tributaria, impuesto al querosén, cigarrillos, IVA. Cuando decimos que hay contribuciones que vienen por la vía impositiva, estamos hablando de una prueba más de lo que es el esquema solidario. Toda la sociedad contribuye al sistema. El resto son aportes y contribuciones. Por otro lado, tenemos el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Me imagino que más o menos todos tienen, aunque sea una idea somera de lo que es un Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿Qué es? Es un fondo anticíclico que permite, ante situaciones desfavorables de la economía, poder responder en el cumplimiento de las prestaciones, en calidad y en el tiempo. Fue creado, primero recordarán, un decreto 897 del 2007, ¿no vale? Sí. Después recordarán la ley 26.425, la ley que crea el SIPA, se compone con los fondos que venían de las AFJP, se nacionaliza el esquema previsional argentino, el sistema previsional argentino, tuvo una reforma ese decreto al año siguiente, legisló también al respecto la ley de reparación histórica y en cuanto a lo que es la naturaleza del fondo, la idea siguió siendo siempre esa. Un fondo anticíclico compuesto de activos que tienen que tener rentabilidad. Los activos que son obligaciones negociables, acciones. ¿Y qué se hace con esos activos? Se invierten. ¿Por qué se invierten? Se invierten para que haya rentabilidad. ¿De dónde está legislado cómo invertir? La ley 24.241, artículos 74, 75, ahí se dice que tuvo reformas y la última reforma fue la de la ley de reparación histórica. Esos activos se pueden invertir así tan alegremente como se quiere, donde quiere y sin ningún requisito, sin ningún control. Bueno, acá aparece un tema. Todos los que estamos acá reunidos, toda la población argentina, absolutamente todos, tenemos responsabilidad de las malas inversiones o de los delitos que se cometan con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Ya sea o por no interesarnos, lo que sería una responsabilidad por omisión, los funcionarios tenemos mucha más responsabilidad todavía, o por cobardes y no denunciar, o por justamente la omisión tiene que ver también con la displicencia de no importarme. Y si nosotros no cuidamos los recursos de la Seguridad Social y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, sepan que el sistema previsional argentino está en jaque. Este gobierno recibió el Fondo de Garantía de Sustentabilidad con un monto y ahora en este momento es la tercera parte. Y miren lo importante que es. Yo hice 4 denuncias penales al Comité Ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad en distintas
en distintos momentos. Y aparte de empresas que fueron beneficiadas en la forma de invertir esos recursos, que fueron beneficiadas con funcionarios que atendían de los dos lados del mostrador. Y ahí también se va parte de los recursos del fondo. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene una autoridad que es el director ejecutivo de ANSES, un subdirector de ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y 4 secretarios de distintas carteras económicas. Y todo esto lo explico. ¿Por qué? Porque para mí la sustentabilidad económica y financiera, diferenciando de muchos amigos, de muy amigos, gente muy querida, para mí es un principio. No es solo un instrumento o un presupuesto. Doctor, porque si nosotros... Le voy a pedir que vayamos redondeando, que estamos muy justo con el tiempo. Si nosotros no cuidamos el con qué sostener el sistema, va a peligrar la universalidad, la inclusión y la solidaridad. Si no cuidamos los recursos, no va a haber seguridad para todos. Por eso yo los invito a que se interioricen sobre el control de los recursos de la seguridad social como camino para que podamos materializar la universalidad, la solidaridad, la justicia social y la inclusión. Gracias a todos. Agradecemos. Me tengo que ir, discúlpenme. Agradecemos al doctor Bedia por su presencia en este panel. Él va a saludar y retirarse, y se va a sumar también a este panel Eugenio Cimino, defensor de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires. Así que hacen la posta, se va uno y viene el otro. Sí, como prefieran. Doctor, lo invitan a que usted tome la palabra, si quiere. ¿Sí? Así que bueno, tome asiento, le prestamos su micrófono. Gabriel se fue antes que hablara. Huyó. Un amigo de toda la vida. Bueno, primero agradecer muy profundamente el poder estar acá. Yo en realidad andaba por tribunales en mi época precolombina, ya por principios de los 70. Por lo cual, para mí es un honor compartir en este recinto que no existía inclusive el colegio y andábamos allá en la asociación tratando de que un día exista la colegiación. Así que bueno, con toda la emoción del caso y a su vez respetando quienes conocen de previsión social, como fue el caso de Daniel, de Gabriel, de las compañeras que están acá en la mesa. Yo, si me permiten, pretendo incurrir por un lado que tal vez excede la visión de lo jurídico, de lo técnico, porque seguramente, como decía, hay muchos más capacitados que yo para hacerlo. Yo hago gerontología hace 35 años, la dictadura militar así lo quiso. Y me parece que estamos en un problema de gran dimensión en nuestra sociedad y la seguridad social tiene que ver cómo resolverla. Ya que hay muchas mujeres, muchas de ustedes participan de un momento muy particular que es el nacimiento. En el nacimiento cohabitan las 3 supuestas edades de una sociedad. El niño que está surgiendo a la vida, esa mamá continente de esa vida, la edad adulta, y una viejita que se muere en ese momento, que es la placenta. Cuando alguno de estos actores tiene problemas previos a ese momento, es muy probable o que no exista ese momento y es muy probable que ponga en riesgo a los otros actores. Y creo que esto, cuando lo traspolamos a la visión de una sociedad, es lo que nos está pasando. Por eso,
El problema que hoy tenemos, yo hago asistencia directa, atendemos 300, 400 casos por día, de abuelos, sus familias, de todas las clases sociales, por lo cual tengo una mirada cegada. Los problemas son de salud, son de maltrato, son de abandono, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué vemos? ¿Qué se traslada a todos nosotros? Algo que nosotros los gerontólogos llamamos pomposamente gerascofobia. Son esos términos que nos vienen bien para justificar los congresos que hacemos. En realidad, no se trata de ninguna otra cosa que de nuestro miedo al envejecimiento. Un miedo que hace invisibilizar los problemas del envejecimiento. Porque a todo esto, en la historia de la humanidad, hubo un tipo que fue el peor de todos, ni Hitler, ni tantos que uno menciona por ahí, que es el que le puso espejos a los botiquines de los baños. Todos los días prendemos la luz y nos vemos como somos, no como suponemos que somos o como vamos a mostrarles a otros que vamos a hacer después de las 10 de la mañana. Y nos da terror, terror que no sabemos o no podemos expresar. Y fíjense que cuando hablamos de seguridad social, de previsión, de adulto mayor, que es más, nadie sabe qué es un adulto mayor. Yo tengo un área de tercera edad y alguien me cuenta cuál es la cuarta, cuál es la primera, cuál es la segunda, o llamamos nuestra propia profesión, geronte, ¿no? Es como un dinosaurio que se te viene encima. Ni coincidimos en el objeto de estudio, precisamente por la acumulación de todos estos miedos. Y volviendo al espejo, cuando ocurre esto en una sociedad, el problema no es de quien llegó, el problema es de quien está viendo el espejo que adelanta. Y el espejo ese que adelanta está mostrando que hay una preconfiguración de envejecimiento como pobreza, como exclusión, como asexualidad, como negación del deseo. Fíjense que hay dos seres que en nuestra sociedad no tienen sexo: los ángeles y los viejos. A los ángeles no le importa. En realidad, la negación de la sexualidad tiene que ver con la negación del deseo. A cierta edad que no la decide cada uno de nosotros, sino que la decide un sistema. Fíjense que nosotros tenemos atado nuestro envejecimiento a una edad convencional que se fija desde la economía. La biología hoy está diciendo vas a vivir hasta los 80, 85 años con vida plena. Sin embargo, a los 65 nos aplican el rifle sanitario. Y el que gana 40 pasa a ganar 20. Y si no, pasás a la mínima de 13. Cuando estamos viendo esto y tenemos 25, 30 años, ¿qué hacemos? ¿Qué hace nuestro subconsciente? No quiere llegar ahí. Muchos de los comportamientos tanáticos de nuestra juventud están relacionados con eso. Si yo tengo que llegar a hacer eso, me tomo la botella de whisky, agarro el coche a 150 kilómetros por hora. Claro, no lo decimos, no lo dicen, porque no son fenómenos conscientes, pero que en el inconsciente social se reproducen. Por lo cual estamos
en un problema de gran dimensión y, como decía Gabriel, no es un problema de un sector de la sociedad. Miren la patología social que tenemos, que no aceptar el envejecimiento es aceptar la alternativa, que ¿cuál es? Es quedarse en el camino. Lo más saludable que nos puede pasar es envejecer. Y el otro gran miedo que conlleva ese envejecimiento es la dependencia. En realidad estamos hablando de autonomía, estamos hablando del principio de libertad, que va absolutamente emparentado con la vida misma. En este problema hoy estamos en la sociedad argentina y en muchas otras sociedades del mundo. Aparece ese sector que la economía decide que está fuera como un sobrante social. Que nadie me venga... Hoy nosotros hicimos pública la canasta del jubilado, que lo hacemos desde hace una década semestralmente, y nos dio 37.000 pesos, 37.800 pesos. ¿Qué dicen los periodistas? Pero tanto, tanto. Claro, parece tanto porque se supone que hay 3 millones de tipos que tienen que vivir con un tercio. Ese tanto es una canasta más que elemental, con 3 grandes rubros: alimentos, vivienda y salud. Y los 3 van interconectados. Y esto es lo que no se entiende. No se entiende que el gasto mayor que tiene una sociedad es la pobreza, que ese es el verdadero gasto. Ahora, ¿qué pasa? Yo nací a mediados del siglo pasado, cuando se decía que donde hay una necesidad hay un derecho. Me toca vivir en el siglo XXI que esto se invirtió, y donde hay una necesidad hay un negocio. La pobreza también pasó a ser negocio para muchos. Y para muchos integrantes de los sistemas políticos. Por lo cual, estamos en un problema muy difícil de resolver. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de salud, nosotros vemos que no tenemos política de salud, tenemos políticas de enfermedad. Porque el negocio es la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? El jubilado, con sus 10.000 pesos, va con la prescripción del médico a comprar una sal de bajo contenido en sodio, la Ginser, por ejemplo. Sale 200 pesos. Compra la Celusal de 15 pesos o de 20 pesos. Por lo cual, su cuadro hipertensivo va a ir empeorando. Al mes siguiente, cuando va al médico, el médico que seguramente en su prescripción le dijo camine 30, 40 cuadras, cuando vuelve le dice, ¿caminó las 30, 40 cuadras? Sí, si fui a todos los supermercados buscando precios. Y comió sin sal, y yo no puedo comer sin sal. Imagínense 70 años comiendo comida con sabor a esta altura. Y compró una sal alternativa y no pude. Compré la común. Le puse un poco, pero... Entonces el médico receta Losartán, un enalapril, 1.500, 1.800 pesos. Pero no se haga problema, se lo va a pagar el PAMI, se lo va a pagar al 50%, al 80% la obra social. Vale decir que de los 200 pesos, para estar enfermo y mantener la enfermedad, se pagan 10 veces más. Y podemos dar miles de ejemplos. Ahora, ¿qué pasa?
desde hace muchísimos años en la Argentina, a través del contrato de medicamentos de PAMI, se cartelizó la industria del medicamento. Por lo cual, ese es uno de los negocios, porque la industria del medicamento es solidario con las fuerzas políticas. Pone, conforme las encuestas, de las 3, 4 fuerzas que pueden ganar. Entonces, ¿a quién le va a interesar esto? ¿A quién le va a interesar que una aspirineta sale 3 pesos en Argentina y se venden 10 millones de aspirinetas por día? ¿A quién le va a interesar que los grandes adictos no son los pibes que están en la esquina con una birra, sino somos los viejos, que somos los grandes consumidores de psicofármacos, los ansiolíticos, los inductores al sueño, los consumimos nosotros. Lo que pasa es que no hacemos quilombo a la esquina. La depresión la vivimos en la pieza del fondo de nuestra casa. Y estamos en un problema, porque me decían, por ejemplo, y los medicamentos, y aumentaron el 53%, pero con esto que el viejo paga un poco de ese 50%. Paga un poco en forma directa, en lo que tiene que poner del bolsillo. El sistema paga 10 veces más, 20 veces más. Y podemos dar miles de ejemplos que no vienen al caso, pero que son así de simples, ¿eh? La vida cotidiana es eso. Decía Jauretche, cuando nos explican cosas raras, en realidad es porque nos quieren joder, o empleaba una palabra con C. Y tenemos que contemplar todo esto, porque el Estado, el sistema, se desfinancia cada día más. Y esto cuesta vidas. A veces, recién me preguntaba un periodista, pero esto es una mirada muy particular, porque en las canastas, claro, cuando uno ve discusión que tengo con mis amigos de la UCA, en la visión cuantitativista, dice, no, hay el 9% de jubilados o adultos mayores pobres, hay un 40% de pibes y hay un 9% de viejos. Porque se supone que los viejos con arroz partido y 2 o 3 cositas más, pasamos la vida, porque total somos el escalón inmediato a la muerte. Nadie nos lo dice porque queda mal, pero en este esquema social, si no lo modificamos, se va ratificando este criterio. Por eso los organismos multilaterales de crédito a principios de los 90 nos decían, no, en realidad hay que sacar los recursos del vértice de la pirámide para aplicarla en la base, para hacer que las pirámides poblacionales, refiero, sean competitivas. Resulta que la sacaron de arriba, no la pusieron abajo y se la llevaron para afuera. Y en esto asistimos todos. Quienes estábamos en contra, pocos, de la privatización del sistema en su momento, etcétera, etcétera, advertíamos que no era una solución, sino era agudizar y cronificar un problema. Algo que decía Gabriel, el Fondo de Sustentabilidad y Garantía fue creado como fondo anticíclico, un fondo de crisis. ¿Qué crisis mayor que quienes están en el sistema pierdan, por ejemplo, del año pasado, en relación con la inflación, el 20% de su poder adquisitivo? Es más, dice el reglamento del fondo, ante la pérdida de cuantía, tiene que acudir en auxilio del sistema. La única caja de seguridad inviolable en Argentina es el bolsillo del jubilado. Porque el jubilado lo consume en el mercado interno. Porque la tasa de recuperación
de lo que se le pone en el bolsillo, y se vio muy claramente en los países escandinavos, en muchos países de Europa. En el 2002, en la conversión de las monedas al euro, lo hicieron los viejos. Lo hicieron los viejos. ¿Qué hicieron? Ponerle salud en el cuerpo y plata en el bolsillo. Y fueron y la gastaron. La convierten en impuestos, la convierten en trabajo. Por eso creo que tenemos que tener una mirada holística de esto, y que cuando se trabaja en las cuestiones reglamentarias y demás, no hay que perder esa mirada cualitativista de la cuestión. Porque también me decían, bueno, va a haber algunos programas para evitar el hambre y demás. Los viejos, más que jodernos los jugos gástricos ante el poder no cenar, nos carcome la salud el no poder comprarle un regalo a nuestros nietos. Esto tiene que haber una voz que lo diga y un oído que lo entienda. Yo hace 4 años que vengo presidiendo la Sociedad Iberoamericana de Geriatría y Gerontología. Lo integran todos los países de Iberoamérica, España y Portugal. Recibimos consulta de todos los países, de los distintos organismos, de los gobiernos y demás. No recibimos una sola pregunta de ninguno de los actores o decisores políticos de Argentina. Es decir, ni tan siquiera para disentir. Entonces, creo que estamos en un momento que inclusive me preocupa sobremanera, se lo dije la mayoría de los candidatos por una cuestión etaria, por ser más viejo que ellos, uno los conoce. Digo, esto no aparece como debate en la campaña electoral. Es decir, salvo algún eslogan o algún cliché, bueno, ornamento, tal o cual cosa. Tenemos, como también acá se decía, abrir un debate hacia la sociedad para modificar este estado de cosas. Brecht decía que si no se puede mejorar la hipocresía hay que tratar de decir la verdad. Acá seguimos empecinados en mejorar la hipocresía. Y digo en estos momentos que siempre suponemos pueden ser fundacionales, esperemos que esto sea parte del debate. Los ciudadanos de a pie, los amigos profesionales y demás, podemos tener una opinión, podemos acompañar en ese debate, pero si los decisores no lo toman como parte del mismo, va a ser muy difícil modificar estas cuestiones que se han naturalizado. Fíjense, todos se cuidan en nombrar la discapacidad o las capacidades diferentes. Ahora nadie percibe que ese 1.300.000 no contributivos están cobrando 9.000 pesos, 9.000 y pico de pesos. Entonces al rengo no le digamos rengo porque vamos en penitencia, pero sigamos admitiendo que puede vivir con 9.000 pesos. Creo que estas cuestiones, para nosotros en gerontología, la seguridad social, en un concepto bastante más lato y mucho menos técnico que en lo jurídico, la consideramos integrada por 3 grandes pilares, que son el trabajo y la previsión, la salud y la educación. Y si ustedes analizan nuestra corta historia como país y demás, van a percibir que tuvieron desarrollos comunes
tienen crisis comunes, y cuando estos tres pilares se mueven, lo que aparece es la violencia. Se termina la comunicación simbólica, se termina la convivencia y entran a confrontar los cuerpos. Y me parece que estamos en un estado de cosas que pasa por ahí. Quería llevar esta reflexión simplemente como complemento de mirada, decir que a medida que envejecemos estamos cada vez peor desde el punto de vista de la mirada social, pero que lo subjetivo tiene otro destino. Tenemos otras posibilidades, tenemos un mundo por delante. Envejecer es simplemente que se cierren algunas puertas para que se abran muchas otras. No es solo la mirada economicista, no se nos reconocen roles. Yo hablaba de los deseos, ni hablar de los deseos. A mí me tocó muchos años tener a mi cargo hogares públicos con 3.000 abuelos internados y veía en Trasmuros hogares que se hicieron durante la dictadura militar, años 78, 79, ver personalidades de la vida argentina que habían terminado arrumbados ahí, como terminaron muchos de los que hoy colgamos en un cuadro. Ramón Carrillo, ese negrote santiagueño, neurólogo, que se tuvo que ir en el exilio en el año 54 y murió 2 años después en el estado de Paraná, en el anonimato en Brasil, decía: el primer medicamento es el alimento. Cuando empezó su gestión como primer ministro de Salud de nuestro país, había 3 millones de palúdicos en Argentina. Y a los 3 años había 300.000, el 10%. ¿Qué había hecho? Le sacó el estetoscopio a los médicos y les puso botas. Se secaron los pantanos del noroeste. Y obviamente hay cantidad de ejemplos. ¿Quién sabe quién fue Arturo Oñatibia? Fue el tipo que en el año 63-64 planteó la necesidad de hacer las monodrogas en el país. Hoy seguimos pagando royalty, seguimos pagando marcas de, por ejemplo, yo nombraba la aspirineta. La aspirina tiene la patente de fines del siglo XIX, pero es más, la usaban los guaraníes. La cultura tupí guaraní tiene que ver mucho con lo que es el sanitarismo, por algo muy simple. La materia prima proviene de la corteza del sauce blanco. Mire si hay sauces. Y ahora cuando a uno le ve 3 canas en médico dice: che, tomate una aspirineta. Como en otra época estuvieron de moda los vasodilatadores, como el omeprazol, que también está de moda, sale el 200% más en Argentina que en Uruguay o en Chile, producido por el mismo laboratorio. Digo estas cosas para tener en cuenta, para saber que en realidad no hablamos de otros distintos a nosotros cuando hablamos de envejecientes. Fíjese que este es otro dato, ¿no? Ustedes van en cualquier lugar en Argentina y el viejo es siempre el otro. Yo entro a los centros de jubilados y dice: che, mirá los viejos, eso de la mesa de enfrente. Me lo está diciendo un tipo de 92 años. Es decir, hay que transformar el paradigma también. Entonces necesitamos la sapiencia de todos ustedes, la valentía
para hacerlo, la decisión, y ya concluyo, creatividad. Saben que en términos de esto hay una anécdota muy particular de un joven argentino que estudió en Harvard. Muchos de los jóvenes argentinos estudiaron en Harvard, después vinieron a ser ministros de Economía acá y nos arruinaron la vida, ¿no? Pero en este caso el tipo decide ingresar a una empresa importante de los Estados Unidos, para lo cual da una cantidad de pruebas, de test durante todo un día, y los va sorteando airosamente. Ya entrada la noche, llega a la oficina del CEO de la empresa, que le dice: yo le voy a hacer una última pregunta. Si usted la contesta correctamente, va a ser miembro del staff de esta empresa. Entonces, el CEO ve que el argentino está dudoso, tembloroso. Dice: mire, es muy sencillo. Si a usted la empresa le regala una Ferrari de 2 plazas, lo de la Ferrari es una casualidad, cuando lo contaba allá cuando Menem era presidente. Y cuando sale una noche de la empresa, una noche de lluvia, de frío, con su Ferrari de 2 plazas, ve que en la parada del bus hay una viejita toda mojada, temblorosa. Al lado está también esperando el bus su jefe, y también lo está una despampanante morocha. ¿Qué hace usted que tiene una Ferrari solo de 2 plazas? El joven argentino primero pensó con este espíritu tanguero que tenemos en la viejita, pero dice: no lo voy a decir porque esto va a ser tomado como un chupamedia, y a estas empresas segura que los chupamedias no les gustan. Después, por esto que tenemos todos los humanos, pensó en el jefe. Pero dice: esto va a ser tomado como de un acomodaticio. Tampoco lo dijo. Entonces, empleó lo que tenemos que emplear los argentinos, o agregar los argentinos a la decisión que podamos tomar para cambiar esto, que es la creatividad. Se bajó de la Ferrari, le dio las llaves al jefe para que lleve a la viejita y se fue caminando con la morocha abajo de la lluvia. Muchas gracias. Muchas gracias. El defensor de la tercera edad, muy cálido. Es un lujo tenerlo en el colegio, que se repita su visita. Lo dispensamos, por eso lo dejamos hablar primero. Fue un placer contar con usted en el Congreso de Previsión Social. Un fuerte aplauso le damos para despedirlo, por su calidez. Un lujo. De su casa. Y ahora sí va a cerrar este panel último de la tarde las 2 mujeres que nos quedan en el panel, la doctora Barbieri y doctora Guillot. Les quedó difícil después del doctor, pero ustedes pueden. Las disfrutamos, las escuchamos. Bueno, ¿se escucha? Sí, se escucha. Bueno, sí, bastante difícil, ¿no? Después de estas 2 reflexiones que tuvimos, bueno, vamos a intentar con Alejandra un poco repasar estas cuestiones que surgieron a partir de la reforma del Código Civil. Así que bueno, en primer lugar quiero agradecerle a todos los que se quedaron, sé que vienen desde la mañana, y valorar este espacio. Creo que realmente como personas y como profesionales necesitamos tener a veces este momento de detenernos, de tomarnos un tiempo para poder reflexionar y repensar sobre lo que nos está pasando, ¿no? Y sobre el derecho en el cual estamos involucrados
como individuos, pero también como profesionales, y tenemos esa responsabilidad. Y aparte es bárbaro porque, bueno, yo estoy desde la justicia, pero yo me colegié en el año 1986, después entré como relatora del doctor Etala, que muchos lo conocerán en la sala 2. Entonces es bárbaro ida y vuelta, por ahí la mirada desde la justicia de los colegas que ejercen, porque la justicia no funcionaría sin ustedes, eso desde ya. Tal cual. Bueno, para los que no saben, yo hasta el año pasado trabajé en ANSES mucho tiempo, así que también lo que quería un poco transmitir con esta presentación es un poco la mirada que tiene la administración ante de determinadas situaciones, ¿no? Que bueno, es una visión que por ahí el abogado de a pie, como dicen muchos colegas, por ahí desconocen o no entienden o malinterpretan. Así que bueno, intentaremos un poco desasnarnos de estas cuestiones y hacerlo más ágil sí, llevadero para llevadero, todos, porque esta hora exactamente, ya, porque es la hora. claro. Así que bueno, vamos a empezar con el tema entonces. Bárbaro. Sale. Como sabemos, el derecho siempre llega después de que en la sociedad surgió la necesidad. Así que un poco el nuevo Código Civil Comercial vino un poco a dar respuesta a la necesidad que teníamos. Como saben, el Código Civil fue sancionado por la Ley 26.994 y entró en vigencia en enero del 2016 como respuesta para regular la necesidad de una nueva manera de vivir en familia, que ya se venía gestando desde el siglo pasado. Claro, existe, ustedes saben, una constitucionalización del derecho de familia. ¿Por qué? Porque se recogieron diferentes principios que están incorporados en la Constitución Nacional. El principio de igualdad, ese es un principio fundamental. Como decía recién Analía, el Código Civil y Comercial, que se empezó a aplicar a partir de agosto del 2016, lo que ha hecho es ver una visión de familia, pero una familia más alejada de la tradicional, que es justamente el modelo que tomó el derecho previsional. Se incluyen hogares monoparentales, familias ensambladas, ¿sí? Y todos los derechos que surgen a partir de ellos. Y además, algo que no tenemos nosotros, incorporado normativamente en la normativa legal, o sea, de leyes, no por resoluciones, bueno, el matrimonio de personas del mismo sexo y los convivientes también del mismo sexo, que fueron incorporados por una resolución del organismo. Exactamente. Bueno, a modo de ejemplo, podemos decir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso que fue importante, que se llama Talarrifo, ya expresó, esto es del año 2012, el tribunal reitera que el concepto de vida familiar no está reducida únicamente al matrimonio y debe abarcar otros lazos familiares que, de hecho, donde las partes tienen vida en común por fuera del matrimonio. ¿Qué nos dice el Código Civil para los que nos ocupamos del derecho previsional? Le da entidad a la convivencia y tenemos la nueva figura de la unión civil. Para la convivencia le otorga un plazo, que es un requisito, que es el de los 2 años, creo que es el artículo 510, que nos dice que para que una relación sea considerada convivencia, necesita 2 años de plazo. Ese plazo de 2 años viene detrás de todo estudio, o sea, el Código Civil y Comercial no ha sido improvisado, sino que ha habido estudios de derecho comparado, inclusive en los países nórdicos hasta se deja de lado, fíjese esto, se lo asimila con el matrimonio, ¿pero por qué? Que a eso también apunta nuestra charla. Tiene que haber modificaciones sustanciales en el derecho a pensión. Países nórdicos, hay un plazo para las pensiones, no se otorga a todos, así a todo el mundo. En los países nórdicos se aplica
por plazos, y si se tiene, o sea, cuando se adquiere por sí mismo. Cuando hay hijos menores, bueno, hasta que los hijos alcancen, que es lógico. Lo mismo, no necesitamos por ahí ir a un derecho tan avanzado. En Uruguay hay plazos también de otorgamientos, o sea, se comienza a partir de los 40 años, si también se consideran el estado de salud de los cónyuges. Aquí nosotros eso todavía no lo tenemos y es para pensarlo. Sí, no avanzamos en eso todavía, No. pero también tenemos para quien pretenda ejercer o solicitar una prestación la cuestión de la prueba. El Código Civil define tanto para la unión civil como para la convivencia la opción de la registración. Pero lo cierto es que cuando uno se presenta en CES para hacer valer un derecho o una prestación, es necesario acreditar el vínculo. Y para eso necesitamos prueba. Por lo tanto, si bien el Código Civil nos reconoce ese derecho para el conviviente o para la unión civil, digamos, toma esa necesidad de la sociedad de que exista el reconocimiento, seguimos necesitando acreditar con prueba esa relación. Y lo cierto es que la dificultad siempre surge para quienes se encuentran en una situación más vulnerable, para quienes necesitan, no tienen esa prueba para ofrecer, no tienen cuentas bancarias, no tienen propiedades, no tienen bienes en común, pero sí existía el vínculo. Bueno, para ellos sigue existiendo esa limitación y esa carga probatoria de tener que acreditar con prueba ese vínculo. Claro. Siempre en general, lo han visto ustedes en sentencias recientes, cuesta incorporar el marco general del Código Civil y Comercial. Nosotros decimos, el derecho previsional es un derecho especial, ¿sí? Que obviamente ha regulado a los que ahora llamamos uniones convivenciales, a los convivientes, cuando no existía una regulación en el marco general, en el viejo Código Civil. Entonces, por ahí yo me pregunto, si el Código Civil y Comercial es un código más amplio, intuitivo desde el punto de vista de los derechos humanos, que comprende a una familia no solo la tradicional unida vincularmente por el matrimonio, sino también a las uniones convivenciales, como les decía, familias ensambladas, hogares monoparentales. Entonces, podemos pensar que ese derecho especial va a ser un derecho que limite, o no habría que ampliar la mirada desde el derecho previsional para incorporar estas nuevas figuras, ¿sí? Les pongo un ejemplo que ustedes lo sabrán, con la mayoría de edad, ¿sí? Ya cuando había salido la ley y todavía no estaba el Código Civil y Comercial, los hijos que mayores de 19 años pueden, y cuyos padres están separados o aún en uniones convivenciales, o matrimoniales o uniones convivenciales. El derecho de alimentos se puede extender hasta los 25 años siempre y cuando no trabajen, no tengan su sustento, no se puede aprobar eso. En cambio, un hijo alguno de cuyos progenitores fallece, la pensión se le termina hasta los 18 años. Eso para mí es muy injusto. ¿Por qué? Porque tiene que estar en inferioridad de condiciones alguien que perdió a su padre o a su madre porque falleció frente a otro que sí están vivos, ¿sí? Entonces, hay muchas cuestiones que hay que articular. Bueno, la doctora ahora va a seguir hablando y después yo les cuento un poco las cuestiones así que han sido derogadas. Nosotros en la ley previsional seguimos hablando de ley previsional vigente, artículo 53, ley 17.562, que ha tenido modificaciones, pero es una ley viejísima, ¿sí? Bueno, seguimos hablando de separación personal, cuando ya no existe. Seguimos hablando de culpa, el divorcio sin causado. Como dice una amiga mía, la doctora Bertini, que es de Derecho de Familia, sale o sale, como el 15-6, el divorcio sale o sale. Entonces, seguimos atados a probar la culpa el organismo, por ejemplo. Bueno,
Ahora. Sí, no hay problema. No, el tema del factor tiempo. Siempre se exige el tiempo para poder acreditar el vínculo, cosa que no sucede en el matrimonio. El matrimonio, quien acredita con su partida actualizada que alguna vez se casó con el causante o la causante, alcanza como prueba suficiente para poder acceder a la prestación. En cambio, la conviviente o quien tenga, invoque una unión civil, sí o sí va a tener que requerir el requisito del tiempo. Y eso es una de las cosas que deberíamos ver, deberíamos repensar y buscar la manera de subsanar estos vacíos, estas cuestiones que están relacionadas con las leyes que algunas seguimos invocando, claro, leyes viejas y que no terminan de adecuarse realmente a la nueva coyuntura. Claro, ustedes recuerdan un principio básico del derecho a pensión, principio de sustitutividad, ¿sí? Que viene a suplantar ese apoyo económico de la persona que fallece para los causavientes. Los causavientes también es importante recordarlo, que es un orden taxativo, ¿sí? La jurisprudencia ha podido introducir aún a hijos divorciados en el artículo 53, pero son casos, o sea, muy puntuales, muy casuísticos. Entonces, ese principio de sustitutividad, ¿cómo juega en los... A todos les habrá pasado que han ido a los estudios, nosotros en la justicia los vemos. ¿Cómo juega cuando se encuentran los cónyuges separados de hecho y ha transcurrido 20, 30 años? Subsiste el vínculo matrimonial, pero no hay un apoyo económico. Bueno, de acuerdo a las leyes vigentes actuales, 17.562, el artículo 53, se examina el vínculo y se examina la culpabilidad. Ustedes se acuerdan, un maestro del derecho laboral y de la seguridad social de Beali, ya en el siglo pasado se preguntaba, ¿por qué tiene que ir el organismo a suplantar lo que el causante no había hecho, ese apoyo económico? ¿Por qué tiene que salir del fondo común el apoyo a alguien que se había desentendido? Igualmente, de todos modos, siempre es casuístico. Hay que examinar casos concretos porque en nuestra normativa vigente previsional no está contemplado algo que es muy importante para nosotras como género, la violencia, los casos de separación por violencia en las uniones de hecho, ¿sí? Bueno, ese es un tema importante. Sí, y con respecto a eso, lo bueno, sí, que tardó, pero ANSES pudo recepcionar sí, de algún modo estas circunstancias, sobre todo el tema de la culpa y el tema de la cuestión alimentaria. Hace 15 años atrás, 10 años atrás, si ante la administración se presentaba una viuda, casada con su partida de matrimonio, y divina, actualizada, sin juicio de divorcio, perfecta. Y una conviviente que acompañaba su prueba, inclusive hasta que podía acreditar la existencia de hijos menores, tenía que compartir la pensión con la esposa. En un 50%. En un 50% y vitalicia. O sea que solo había que rogar que la otra parta para poder cobrar el 100% de la pensión. Hasta se hacían carreras, a ver quién llega primero. Sí, y generalmente era la esposa, la casada legalmente, la que al día siguiente del fallecimiento presentaba la documentación, porque salía automáticamente. Bueno, creo que el organismo ha cambiado un poco la mirada hace tiempo de eso, donde pudo entender que independientemente que él o la causante haya estado casada en una relación formal de matrimonio, siempre prevalece la última relación.
Así que bueno. Con excepción, claro, el tema de los alimentos. No, claro. Siempre y cuando que no se acredite la existencia de alimentos y el tema de que, por supuesto, la conviviente acredite fehacientemente su relación de convivencia. Y ustedes se acuerdan el caso Páez de González del año 93, a partir de un dictamen de la Procuración del Tesoro, se dispuso, eran las Fuerzas Armadas, pero ese criterio se ha aplicado bastante, se dispuso que coparticipe con la conviviente, la cónyuge, en la proporción de los alimentos pactados. Eso es interesante, porque entonces es bien sustitutivo, ¿sí? Así que eso es está bueno. Pensé que ibas a preguntar algo. Bueno, no sé si Ale querés... Sí, les cuento otra cosita más. Sí. Esto es todo el tema de separación de hecho. Hay un fallo interesante del 2018, la Sala Tercera. De las 3 salas, la Sala Tercera ha examinado más el tema de las pruebas para ver si está acreditado realmente cuando se trata de personas que están separadas de hecho y ha transcurrido mucho tiempo. Eso también es importante, cuando se pide, ¿sí?, el beneficio de pensión. Se ha transcurrido mucho tiempo, se hila más fino en cuanto a probar la dependencia económica con el causante y si no está aprobado, se le deniega la pensión. Después, algo interesante también para pensar y para que, por favor, si hay gente del Congreso, para que haya una reforma legislativa para que se puedan articular este marco general del Código Civil y Comercial con el derecho previsional vigente. Fíjense que en los casos de divorcio se deja salvo el derecho de alimentos siempre. Ustedes se acuerdan del viejo 67 bis, que decía la culpa concurrente si se dejaba salvo los alimentos. Había un famoso caso Liñán de la Corte que era el caballito de batalla, que la culpa en el ámbito civil no traía consecuencias en el ámbito previsional, aunque no tuviera alimentos ni nada, y iba en contra generalmente de los convivientes. Bueno, y después con la ley 23.515, con el divorcio, era un divorcio como un divorcio con causales, o sea, y aún el divorcio digamos, el objetivo y todo, pero siempre se hacía mención a una causal y se dejaba a salvo el derecho de la excónyuge si había reserva de alimentos. El Código Civil y Comercial borró todo eso. Y existen 2 casos, los alimentos de posteriores o sea, la regulación de los alimentos se da durante la separación de hecho y también hay un deber alimentario entre los cónyuges mientras transcurra su vida en común. Se dejó a salvo en el anteproyecto, si ustedes lo leen, como el deber de fidelidad y de cohabitación, como un deber moral, pero no hay una sanción si no existe una cohabitación o un deber de fidelidad. ¿Por qué? Porque el divorcio es incausado. A partir de esto, del divorcio, tenemos que hay casos de alimentos, ¿sí? Pero los alimentos es excepcional. ¿Por qué? Porque se trata de salvaguardar el principio de autosuficiencia. Las partes se tienen que autovaler, con excepción de 2 casos, cuando existía una enfermedad preexistente antes del divorcio y esa obligación se transmite a los herederos. Y si no, se analizan, se ponderan cuestiones en cuanto a la edad, a la posibilidad de inserción del cónyuge que pide los alimentos en el mercado laboral. Y también, la edad, la condición económica. Y esto se hace en base a, Se hace en base al tiempo también que han cohabitado y que han estado separados de hechos. Entre los convivientes no existen alimentos, ¿sí? En el Código Civil y Comercial aparece una figura muy interesante, que es la figura de las compensaciones, ¿sí? Que tiene un tiempo de caducidad de 6 meses para pedirla después del divorcio. Si se llega a un acuerdo, en el acuerdo marco del divorcio respecto de las compensaciones, o si se fija una compensación, ya no hay alimentos, o sea, la compensación va a excluir, ¿sí?, a los alimentos.
Y es interesante porque las compensaciones pueden ser una compensación de pago único. Recientemente, ahora unos meses, hubo un caso muy interesante, la Sala Civil, y que confirmó una sentencia de la doctora Victoria Famá, donde había hecho una mirada muy de género. ¿Por qué? Porque era el caso de una mujer de ya 70 años, después de un largo matrimonio, que ella había aportado la casa de veraneo, dejó su carrera profesional en pos del cuidado de los hijos. Cuando se divorcian, ella ve que su marido, cuando se separaron, de hecho, ve que su marido fue creciendo en patrimonio. Al inicio del matrimonio no, ella era la mejor posicionada patrimonialmente. Bueno, se le fijó una compensación que para algunos parecía excesiva, pero si uno lee los fundamentos, no. Entonces, puede ser de pago único por una renta por un tiempo determinado o por tiempo indeterminado. Entonces yo me pregunto cómo juega el derecho previsional con esto. Fíjense, los alimentos, estamos hablando de alimentos de carácter excepcional, ¿sí? Bueno, salvo los casos que ya les digo, cuando está la persona gravemente enferma con anterioridad. Después se valoran. Y las compensaciones es de pago único, no tiene carácter alimentario, compensa, ¿sí? O sea, desbalance, trata de buscar un balance, un equilibrio en lo patrimonial. Entonces yo me preguntaba, desde el derecho previsional tenemos que armonizar, porque seguimos hablando de una figura de alimentos, de una figura hasta desde el género, como una mujer dependiente económicamente del hombre, y nosotros vemos que la realidad ha cambiado. Entonces, desde el derecho previsional creo que hay que pensarlo, les vuelvo a repetir, para mí es un marco más amplio. Entonces hay que incorporar elementos del Código Civil y Comercial y hasta tanto no haya una reforma, ¿sí?, legislativa. Y bueno, hay que buscar desde una mirada más amplia el análisis jurídico. Y respecto a las compensaciones, yo me he preguntado, yo digo, quizás podría llegarse a pedir cuando se trata de una compensación por un tiempo, o sea, por tiempo indeterminado. Podría llegarse a pedir un derecho a pensión. Sí, tal cual. Y lo que tendríamos que intentar promover es que desde la administración, que es donde llega la necesidad y donde busca la solución en lo inmediato, pueda tomar y flexibilizar la manera de acceder a los beneficios, porque el tema es que por un lado tenemos este fin intuitivo y alimentario del artículo 53, pero lo cierto es que por otro lado tenés un montón de requisitos tipificantes que lo que buscan es condicionar y limitar la prueba de esa relación. Entonces, es cierto que en sede judicial uno tiene inclusive hasta la ampliación de medios de prueba. Sí. Hoy resulta casi imposible poder intentar que el ANSES reconozca un derecho sin prueba. Tal cual. Pero yo te digo una cosa también, Analía, y ustedes lo deben padecer. El tema del atraso en la justicia. Hay cosas que administrativamente se tienen que solucionar, no tienen que llegar a la justicia. Y agrego una cosa que es fundamental. Esto se trata de cuestiones en las que están involucrados, o sea, integrantes de la familia. Y hay niños, niñas y adolescentes. Hay expedientes que no están inicializados. Van, yo lo digo, a la bolsa común con todos. Son doblemente vulnerables. Y aparte no gozan de ningún beneficio. ¿Por qué? Porque está justamente probándose. Entonces, yo creo que tiene que haber, tenemos que buscar, pensar entre todos, a ver qué medios. Inclusive hasta pensar la mediación para determinados casos. Totalmente. Utilizar todas las herramientas. Totalmente. Así que para nuestro alcance, pero para que la seguridad social sea, como decía el doctor Gabriel, como decía Simino, que sea efectiva, que los derechos sean de cumplimiento posible, porque si no se nos van muriendo en el camino, en los expedientes. Yo agarro por ahí un proceso de ejecución y digo, no puede ser. Ya el causa, ya va la esposa, y por ahí ya los hijos piden. Imposible. Y ni les digo cuando veo pensiones, niños
por favor, que vaya al defensor. Vieron que hubo toda una reestructuración en la defensoría, ya hay defensores específicos, sí, claro. sí, así que bueno. Doctoras, no quiero ser descortés, No, quiero por que favor. redondeen. Bueno, último minuto que Última estamos al filo. consideración, que no nos parece que sea menor el tema del cambio de género. Es un tema que está en el código, en el nuevo código, y que un poco viene a armonizar con la ley que ya veníamos de la 26.743, sí, que es justamente la de cambio de género. El artículo 69 nos dice que no es necesario probar los justos motivos cuando hablamos de cambio de género. Eso realmente armoniza con la ley en la cual basta con que cualquiera de nosotros no esté de acuerdo con el sexo con el cual fue asignado al nacer, puede solicitarlo. Y también la misma ley le da la cobertura para realizar cualquier intervención médica para adecuar a su nuevo sexo. Y está dentro del plan médico obligatorio. Y claro, y las consecuencias del derecho previsional, el derecho previsional tiene que seguir porque si hay un reconocimiento de una persona con su cambio de sexo, que no es una cosa banal ni nada, sino que llevó todo un proceso, todo hasta psicológicamente, familiarmente, entonces tiene que acompañarlo, tienen que reconocerse esas nuevas realidades, tiene que haber un cambio de mirada, aunque cueste, aunque haya resistencias, tiene que existir. El derecho previsional absorbe esta nueva realidad y ANSES, de hecho, no tiene un procedimiento específico para modificar los datos filiatorios y los datos de las personas. Pero sí la ley tiene vacíos legales, porque, por ejemplo, como ejemplo pequeño, el hombre que aportó durante 30 años como hombre y a los 59 hace un cambio de género, ¿con qué ley se jubila? ¿Con qué requisitos se jubila? ¿Se jubila como hombre o se jubila como mujer? Bueno, se jubila como mujer. Claro. Lo cierto es que para ANSES no elige realmente, no es una cuestión patológica, simplemente es una decisión y para ANSES eso lo respeta. Es el principio de autonomía, autodeterminación de la voluntad. Así que. Doctoras, les agradecemos el panel. Vamos a dar por Gracias, cerrado. gracias. Fuerte aplauso, un fuerte aplauso para todos los colegas que han estado todo el día en el Congreso. Terminamos el primer día de Congreso, mañana arrancamos puntualmente 9:30 con la segunda jornada del Congreso. Muchas gracias, buenas tardes.